Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen. Hace poco en la iglesia de Mosquera, allá en Cundinamarca, en Bogotá, la hermana enseñó algo muy lindo, un tema muy lindo. Dice, vale más el amor, o sea, el no pecar, que los dones espirituales. Muy lindo que Dios lo bautice, que Dios lo use para profecía, pero si usted está pecando, no va a ser salvo. Si usted no se propone verdaderamente agradar a Dios, ¿a qué lo trajo Dios? Aquí a conocer este Dios que vive, a que sea salvo. Entonces, qué lindo que cada uno de ustedes aprovechemos cada palabra, cada enseñanza de nuestra hermana María Luisa, para eso, para poner por obra, para ser un ejemplo, para que seamos sinceros. Mire que anoche nos reunimos en la iglesia de Fort Lauderdale y allí se predicó un tema que nuestra hermana María Luisa nos enseñó en México sobre la integridad. Entonces las personas dicen, yo soy íntegro, pero es que la integridad son muchas cosas. Entonces habla de no mentir, no ser chismoso, no emborracharse. Sí, todo eso que conocemos como pecado, ser honrado en el trabajo, donde estemos, en nuestros hogares, con cada uno de las cosas que hagamos, tenemos que ser íntegros. Y así dice la Biblia que Dios va a habitar en el corazón de una persona. ¿Y ustedes sí quieren que Dios habite en su corazón? Pues qué bonito, que ese sea su propósito. Que no sea un Dios que por raticos, sino que sea constante en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Que la gloria sea para Dios. Y qué más linda bendición que aprender de lo de Dios a través de labios de nuestra hermana María Luisa. Recibámosla con mucho cariño y que Dios los bendiga a todos ustedes. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Amén. Y pueden sentarse. Y esta noche, pues nos vamos a deleitar con el estudio bíblico. Es muy hermoso y muy bello y muy placentero cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando la leemos y meditamos en la palabra del Señor. Porque es como un manjar delicioso, como una comida, como la comida más deliciosa de nuestra preferencia, es la palabra del Señor para nuestra alma. Y si lo hacemos con todo el corazón y con toda la alegría para honrar al Señor, pues es más delicioso todavía que recibimos esta comida espiritual. Así que hoy vamos a seguir con el estudio de los profetas, del profeta Ezequiel. Seguimos estudiando al profeta Ezequiel, pero hay que recordar el tema que hemos venido tratando de los profetas. Y recordar que ya leímos Isaías, ya leímos Jeremías y ahora ya vamos en Ezequiel. Y casi todos los profetas dicen lo mismo. En ellos encontramos que Dios les habló, les dio la orden que fueran a hablarle al pueblo de Israel antiguo. Y casi el mensaje es igual, con palabras diferentes, hablando de lugares, espacios tal vez, personas, los protagonistas, el pueblo de Israel antiguo, y Dios hablándole con palabras diferentes a través de los profetas. Y de aquí nosotros estamos en el libro de Ezequiel leyendo una historia y profecía a la vez de lo que Dios había determinado con los israelitas del pueblo antiguo. Ese pueblo que vivió 600 o 700 años antes de Cristo. Ese pueblo que vino de Babilonia y que duraron como 430 años sin Dios y sin esperanza, solos, hasta cuando vino el Señor Jesús. Ese pueblo de Israel
A él es que nos referimos y ese pueblo es el que estamos estudiando y analizando. Ya nosotros con un pueblo de Israel actual no vamos a hablar ni a intervenir porque nosotros no sabemos ni estamos autorizados para hablar de ellos. Pero sí del pueblo antiguo, de lo que la Biblia nos cuenta, de esta historia maravillosa de ese pueblo que existió. Y en Ezequiel, recordemos, antes de leer el capítulo 13, que hoy vamos a leer el capítulo 13, recordemos que en Ezequiel, él estaba con los cautivos en Babilonia, en un sitio llamado Tel Aviv. Dice que junto al río Quebar estaba Ezequiel con todos los cautivos o los prisioneros israelitas que habían llevado de Jerusalén. Y mientras que ellos estaban ahí en ese lugar, acampando en esa ciudad o en ese pueblo de Tel Aviv, entre tanto la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por el ejército de Babilonia. Y Dios le da esas revelaciones a Ezequiel, visiones. Todo el tiempo le está dando visiones sobre lo que estaba aconteciendo allá en Israel, en Jerusalén precisamente. Y también Dios le estaba diciendo a Ezequiel todos los pecados que habían cometido los israelitas y el motivo por el cual Dios los estaba castigando y los iba a exterminar como su pueblo preferido, como su pueblo escogido. Y Dios le mostraba todos los pecados de ellos en las visiones. Y les enviaba mensajes también a los que estaban allí con Ezequiel. Les estaba también Dios enviando un mensaje a los que estaban cautivos con Ezequiel. Y les estaba diciendo, ustedes no vayan a hacer lo mismo que hicieron los que están allá en Jerusalén y que en este momento están pereciendo. Se están muriendo de hambre, muriendo por la espada, por la enfermedad, la pestilencia. Y ustedes, Dios los rescató. Escuchen la palabra de Dios para que ustedes cumplan la palabra de Dios y sean librados del castigo. Todas estas cosas estaba Ezequiel haciendo con estos cautivos y Dios dándole visiones. Entonces aquí en el capítulo 13, el Señor, entre otras cosas, le decía a Ezequiel, le decía, yo te voy a enseñar y te voy a mostrar lo que hicieron los falsos profetas en el pueblo de Israel después que murió Josué. Después de Josué, el pueblo comenzó a desviarse del camino de Dios y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Porque no había un líder, porque Moisés había muerto, luego Josué también murió y ya el pueblo se desenfrenó. Y le dice el Señor a Ezequiel que los falsos profetas que hubo en el pueblo de Israel fueron uno de los protagonistas o encargados o los culpables para que el pueblo de Israel, también sus principales gobernantes, se extravieran del camino de Dios y de paso hicieran extraviar al pueblo en común. Y por eso aquí le va a hablar de los falsos profetas. Esos falsos profetas existieron. Según la historia, casi desde Moisés, cuando Dios nombró a Moisés como ese líder, como ese profeta para el pueblo, ya había grupos de personas que hacían divisiones, que eran rebeldes, que no querían someterse a la voluntad de Dios y comenzaban también a decir que Dios les revelaba, que Dios les mostraba, que Dios les había dicho esto y aquello. Y Moisés tuvo que trabajar y luchar contra esto. Josué igualmente. Pero después ya no había quien los controlara, porque los reyes y los principales les gustaba escuchar profecía, pero que les dijeran cosas bonitas. Entonces ellos vivían en su pecado y querían que el profeta le profetizara cosas bonitas de halago, de bendición. Y si ellos escuchaban que un profeta de Dios le hacía un llamado de atención para que él se arrepintiera
y para que se corrigieran de su mal camino, entonces lo mandaban matar. Mandaban que lo metieran en una cárcel o que le quitaran la vida. Eso era lo que hacían ellos con los profetas verdaderos. Así que muchos profetas quisieron guardar su vida, y los que eran materialistas y que no les importó la obra de Dios, pues ellos dieron rienda suelta a su carne y a su deseo de seguir viviendo y a su deseo de tener dinero y tener buenas propinas por parte de los gobernantes cada vez que les daban una profecía. Entonces se extraviaron del camino y se volvieron falsos profetas. Sobre ellos vamos a hablar en este capítulo 13, no sin antes saludar a todos nuestros hermanos que nos ven en el video, en el día de hoy, en este estudio bíblico que estamos aquí en Miami Beach. Estamos en Miami Beach. Y saludos a todos los hermanos, a todos los que nos ven y nos escuchan. Y aún personas de diferentes lugares del mundo que no están en la iglesia y que ven los estudios bíblicos. Un saludo para todos ustedes también. Y que Dios les bendiga. Y así con alegría y con felicidad, en el capítulo 13 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. Dice que profetizaban de su propio corazón. Así ha dicho Jehová: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Andan, dice que a su voluntad, a su antojo, podríamos decir nosotros hoy. Dice que haciendo su voluntad como a ellos les parece, y que nunca vieron visión de Dios, sino que se la inventaron. Dice, andan como zorras en los desiertos. Así fueron esos profetas. Oh Israel, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Estos profetas vieron vanidad, adivinación, mentira. Dice, una adivinación mentirosa. Digamos que ellos en su corazón tenían el propósito de profetizar en falso, para agradar a los principales, a los gobernantes y para obtener lucro por su profecía. Y por eso un espíritu de engaño, de error, entra en ellos, los posee y comienzan a tener adivinación. Se vuelven adivinos. Entonces dice que vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ha dicho Jehová que no los envió, dice, Jehová no los envió. Con todo, esperan que Jehová confirme o haga cumplir o cumpla las palabras que ellos profetizan falsamente. Entonces, ¿hasta dónde había llegado la hipocresía en aquellos profetas de ese pueblo antiguo? Y dice, no habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová. Ellos profetizaban en el nombre de Dios. Ellos profetizaban en el nombre de Jehová o de Yahvé, o como se diga en los idiomas. Profetizaban de esa forma y decían, Dios habló. Y no se nos haga extraño que hoy en día nosotros también hemos oído, o algunos han tenido la oportunidad de ir a esos lugares de adivinación, y allá les dicen a ustedes que les están hablando en el nombre de Dios. Allá en esos lugares a ustedes les adivinan, les pronostican y les dicen, Dios lo bendiga. Es que Dios tiene tantas bendiciones para usted. Y así es como el diablo engaña, y usted, por escuchar la palabra Dios, dice, oh, esta gente cree en Dios y todo lo que están haciendo lo hacen en el nombre de Dios. Así que esto no es malo, venir donde el adivino, donde el brujo, donde el hechicero, donde el mago, parapsicólogo, el que lee las cartas, el tarot, los signos del zodíaco, etcétera, etcétera. Entonces, porque como ellos nombran a Dios y que Dios le bendiga y que la sangre de Cristo que murió en el Calvario, así es que ellos hacen.
Entonces, esa es la forma para engañar a la gente, suplantándose como personas enviadas por Dios y diciendo que Dios les reveló y que Dios les habló. De esta manera cada persona es engañada. Así fueron engañados los israelitas. Y dice aquí, bueno, ustedes lean el verso 8. Cuando él dice que habéis hablado vanidad es una cosa que es mentira, que se termina, que se desvanece, que se acaba, que no perdura. Eso es lo que se llama vanidad. Entonces la palabra de ellos era vanidad porque era una palabra que no era de Dios, sino que hablaban y simplemente el viento se llevaba las palabras y nunca se cumplía, nunca nadie veía el cumplimiento de lo que ellos decían. Eso era por eso decía, hablan palabras de vanidad. En el 9 dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Aquí encontramos que Dios inscribe a sus hijos, a los escogidos, a los que son llamados. A todos los que son llamados para salvación, Dios los inscribe en un libro. Y el Señor dice, cuídense y guárdense para que sus nombres estén siempre escritos en ese libro de la vida y que nunca Dios los vaya a borrar, ni a sacarlos de esa lista. Y aquí dice, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, habrá paz, y no hubo paz. Y un profeta edificaba la pared, y el otro profeta la recubrían con lodo suelto. El uno construía una pared, y el otro le cubría con un lodo, dice. Es decir, un profeta decía, habrá paz en Israel, Dios les va a dar bendiciones, sigan así como van. Y el otro profeta decía, sí, a mí también Dios me reveló que los va a bendecir y que usted como está haciendo muy bien las cosas, que siga adelante. Y el otro profeta decía, sí, es que a mí también Dios me reveló que a ustedes les va a ir bien y que van a tener triunfo. Eso es lo que significa que un profeta edificaba la pared y el otro la recubría con lodo. Eso es lo que significa. Y seguimos adelante en esta palabra tan hermosa del Señor. Di a los... No, lean ustedes, mejor. Entonces le dice, dígale a los que estaban construyendo esa pared y a los que recubrían con lodo, que viene aquí una tempestad y que va a derribar ese muro, esa pared. Así les decía el Señor, dígales que sus falsas profecías no se van a cumplir, porque viene el ejército de Babilonia y los va a destruir a todos y van a quedar todos raídos de la faz de la tierra de allí de Jerusalén. Así que ese era el cumplimiento, esa era la palabra simbólica, la palabra figurativa o metafórica, como el Señor estaba aquí dándole a Ezequiel para que le hablara al pueblo, a los que estaban con él, y también enviando esos mensajes los que habían quedado allá encerrados en la ciudad de Jerusalén. Y dice el 12, he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Es decir, que cuando ya sea destruida Jerusalén, entonces van a preguntarles a ustedes, ¿y no era que los profetas a ustedes les habían dicho que Dios les iba a dar la bendición y el triunfo y que habría paz? ¿Dónde está la paz? Cuando los ejércitos ya invadieron esta ciudad y la sitiaron y estamos muriendo de hambre. Esa era la pregunta. Lean el 13.
Entonces de ahí en adelante el Señor está hablando de esos falsos profetas y dando la comparación o ilustración con esta pared edificada, de esta manera, recubierta con lodo. Hablando el Señor. Luego pasamos aquí al verso 16 que dice: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz. No habiendo paz, dice Jehová el Señor, tu hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que es el mismo pueblo de Israel, y profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y lean el 18. Entonces también está hablando para las profetisas mujeres, porque aquí está hablando de los profetas, que significa hombres y mujeres que estaban profetizando en el pueblo de Israel. Y a estas mujeres profetiza también les decía, porque aquí las está tratando, les dice que háblale a las hijas de tu pueblo. Eran las que se decían ser profetisas. Y les dicen que ellas, ¿qué era lo que hacían estas mujeres? También profetizando falso. Y haciendo lo siguiente, dice que cosían vendas mágicas, hacían velos mágicos para la cabeza. Dice, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ellas, a los que debían morir porque estaban pecando, les decían que iban a triunfar y a tener paz y a tener vida y salud y bendición. Y a algunos que estaban haciendo la voluntad de Dios y que no estaban pecando, a ellos entonces sí los condenaban y les decían, los conducían a la muerte con sus falsas profecías. Como era cuando perseguían a Jeremías, perseguían a Ezequiel. Es que Ezequiel debe morir, ese profeta debe morir porque anda mal, el verdadero profeta. Entonces está diciendo que estas mujeres, hablando simbólicamente, cosiendo velos mágicos, es decir, los velos sirven para colocar en la cabeza, para cubrirse el rostro, y en el sentido, este es el sentido simbólico, esos velos es profetizando la mentira y poniéndole a usted un velo para que usted no viera la verdad y la realidad de lo que estaba aconteciendo. Así que profetizando y mostrándole visiones falsas, ese era ese velo que usted iba a tener ahí, espiritual. Y esos velos mágicos donde usted, encantado por esas palabras proféticas que le estaban diciendo cosas espectaculares, cosas hermosas, ofreciéndole una prosperidad y un triunfo, una grandeza que jamás iba a venir. Eso eran esos velos mágicos, eso era esa ceguera espiritual que también aquellas profetisas falsas se habían prestado para trabajar en el pueblo de Israel y para torcer el camino del Señor a ese pueblo. Y dice, les dice el Señor a esta gente, les dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada, es decir, por lo material, a cambio de dinero, a cambio de cosas materiales, porque vivían bien, porque les daban mucho ofrenda, mucho lucro, por profetizar en falso lo que a la gente le gustaba que le profetizaran. Estábamos hablando de los principales, como eran los reyes, los ancianos, los dirigentes de Israel, los gobernantes y jueces. Todos ellos eran los que recibían esas falsas profecías y pagaban por ello. Y en el verso 20, ¿qué dice? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, estoy contra tu profecía y tu visión falsa, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las
libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. El Señor decía, yo voy a dejar un grupo de personas y voy a salvar y a guardar y a proteger a algunos y les digo que huyan de aquí, que escapen de aquí y se vayan, porque los voy a salvar. Porque no todos van a perecer, porque tendrá que quedar un remanente escogido, porque ese remanente es el que yo voy a usar en el futuro para formar mi iglesia. Eso era el pensamiento, el plan del Señor. En el 21, lean ustedes. ¿Y de qué manera Dios les rompió esos velos mágicos? ¿De qué manera? Enviándoles la muerte. El Señor envió la muerte, envió la destrucción, porque el ejército de Babilonia arrasó con todos y les dio muerte. Y ellos fueron los primeros en morir, los falsos profetas y profetizas, porque había hombres y mujeres. Y murieron y perecieron. Y de esa manera Dios les rompió sus velos mágicos. Y dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. A los impíos, a los que hacían mal, a los que cometían el pecado, ellos les estaban animando con sus falsas profecías, diciéndoles cosas bellas y hermosas, mientras que al justo, como era el caso del profeta de Dios, sí lo perseguían para darle muerte. En el verso 23, por tanto, no veréis más visiones vanas, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy. Y eso se cumplió. Se cumplió porque el Señor los castigó y fueron todos conducidos a la muerte física. Murieron, perecieron. Y aquí el Señor, cuando habló esto, estaba mirando hacia el futuro también. El Señor estaba mirando al futuro, mirando su iglesia. Entonces el Señor dijo, mi iglesia, que es mi pueblo nuevo, que yo formaré de vosotros aquí, del remanente que tengo escogido, ellos sí no van a tener esa visión vana, ellos sí no van a poner esos velos mágicos a la gente, porque yo a ellos sí los guardaré, porque ellos sí me amarán, me buscarán, porque habrá un personaje importante que se va a encargar de hacer esa obra maravillosa, ese milagro, ese personaje llamado Jesucristo. Jesucristo y luego el Espíritu Santo. Entonces, con estos personajes, la iglesia del Señor se formará perfecta y santa y se cumplirá este verso cuando el Señor dice, no veréis más visión vana ni practicaréis más adivinación, libraré a mi pueblo futuro, lo voy a librar de vuestra mano, de todo lo falso y de la mentira y de las visiones vanas, yo libraré a mi pueblo, mis escogidos, a los que me siguen. Pero ellos no sabían, ellos creían que estaba hablando Dios de ellos y no sabían que Dios estaba hablando era de un pueblo futuro. Este es el mensaje, esto es lo que Dios le da a Ezequiel para que él a su vez enviara un mensajero con estas palabras proféticas a los que estaban allá sitiados en la ciudad de Jerusalén, pero que ellos no entendieron jamás, porque aquí también tenemos que este maravilloso mensaje era para el futuro, para la iglesia del Señor también, donde Dios guarda y protege a sus hijos que son sinceros y le buscan de verdad y de corazón. Así que nosotros nos consideramos seres privilegiados porque Dios ha permitido que lleguemos a este camino hermoso, que conozcamos esta verdad y que el Señor también nos está guiando y que tal vez el diablo querrá también poner obstáculos y trampas en el camino y en la vida de cada ser para entorpecerle su vida espiritual. Pero Dios está guardando y cuidando su iglesia porque el Espíritu Santo está en el medio de la congregación. Y Él nos guarda y nos protege. Habrá un alma que si es rebelde y necia, pues se extraviará. Pero
el Espíritu Santo está atento a que su iglesia sea una iglesia sin mancha, sin arruga, perfecta, porque Cristo Jesús dijo que Él la iba a perfeccionar antes de Él venir en las nubes por su iglesia. Así que nosotros estamos en esta vía de progreso, estamos en esta vía de alcanzar estas bendiciones, de llegar a esa meta, y cada día que pasa es un día en que tenemos que perfeccionarnos, quitar lo malo que tenemos, para ser perfectos, para llegar allá donde el Señor quiere que lleguemos. Así como ese coro que dice que yo anhelo ver un día al Señor, está dando a entender que nosotros en este momento vemos al Señor espiritualmente, pero un día lo vamos a ver así cara a cara como nos estamos viendo ahora. Es ese coro, eso es lo que significa, que yo deseo ver al Señor ya, allá en su gloria, y que eso es hermoso, y que como deseo, pues me esfuerzo para llegar allá y para seguir y llegar a esa meta. Gloria a nuestro Dios, gracias al amor de Dios, gracias a la palabra del Señor. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios. Ahora sí, hermanos, ustedes con sus preguntas en esta noche. Buenas noches, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga. Es otra promesa más cumplida por nuestro Padre Celestial, que estaría haciéndole una pregunta a su sierva amada. En el libro de San Lucas, capítulo 5, a partir del verso 17, más o menos hasta el 23, encontramos que nuestro Señor Jesucristo sanó a un paralítico diciéndole, tus pecados te son perdonados. Y me surge una pregunta, ¿son las taras, las malformaciones, los accidentes que nos dejan cicatrices o consecuencias mayores, aguijones en la carne, para que no nos envanezcamos, o son castigos por parte de Dios o del maligno? Que el Señor la bendiga. Que si es castigo, Las enfermedades, las taras, cuando tenemos un accidente de tráfico y quedamos mutilados. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue enseñado en la ley de Moisés que todo pecado sería castigado también con la enfermedad física. Eso en el pueblo de Israel se enseñaba, que el que se enfermara físicamente era porque estaba pecando o había pecado. Eso sucedió durante mucho tiempo, que una persona se enfermaba y está en pecado. Iba donde el sacerdote y él tenía que confesar sus pecados y el sacerdote le perdonaba y oraba por él para que tuviera la sanidad. Pero pasado el tiempo, en el transcurso del tiempo, nosotros también vemos que ya Dios permitía que alguien se enferme, ya no era tanto por el pecado, sino para Dios manifestarse, para Dios glorificarse, porque Dios permitía que le sucediera algo malo, se enfermara a esta persona, para Dios hacerle el milagro, darle la sanidad, la liberación. Entonces ya también, porque el Señor Jesús le hicieron la pregunta, cuando le trajeron a un sordomudo y le decían que quién había pecado, que si él o sus padres, porque esa era la costumbre en la ley de Moisés, la enseñanza. Y el Señor Jesús dijo no, ni los padres ni él. Nació así porque Dios quiere glorificarse. Y como Dios se quiere glorificar, entonces ahora en el milagro, y el Señor Jesús lo sanó, entonces Dios fue glorificado. Entonces eso es lo que es la enseñanza. Que sí, algunos casos es por el pecado, otros casos es porque Dios quiere, por la tribulación, por pruebas, y en otros casos, bueno, para que Dios se glorifique también. El asunto es que nosotros nunca sabemos por qué motivo es la enfermedad, ¿no? Y ni tampoco nos vamos a poner a pedirle al Señor que me muestre y que me revele, ay Señor, ¿por qué estamos así, Señor? ¿Es por el pecado? ¿Es por esto? No, ¿para qué? Más bien, amar y seguir adelante, amar a Dios en la enfermedad, en la sanidad, dice, como decía Pablo, ¿no? Decía Pablo, es que ni la muerte, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni la enfermedad, ni la salud, nada me va a apartar del amor del Señor. Entonces nosotros digamos también, porque nos parecen palabras sabias del apóstol, decimos lo mismo, Señor, enferma o sana o como esté, pobre o rico, como esté, te alabo, te amo, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Es eso. Seguimos. Hermana, el Señor la bendiga. Es promesa de Dios que estaría haciéndole una pregunta. Mi pregunta es sobre el don del discernimiento. Quisiera saber si pudiera ser malinterpretado o usado por nosotros o por el enemigo de criticar a las personas o juzgarlas. Bueno, ¿qué tiene que ver criticar o juzgar a las personas con el don de discernimiento? Pues el Señor en profecía me dijo que aún no tenía ese discernimiento y que todavía no sabía diferenciar a las personas cuando son honestas o no.
Entonces, bueno, sí, y al no saber entonces qué, digamos, cuál ha sido su interrogante o... Que por equivocación pueda yo juzgar a alguien o criticar a alguien. Ah, seguramente sí, digamos que eso siempre nosotros a veces caemos como en ese error, que juzgamos a la ligera o vemos algo y no, me molesta esto, tal persona es así y así. No, sí, si nosotros tuviéramos el discernimiento, pues respetaríamos a cada uno y más bien callaríamos y no estaríamos hablando a la ligera y juzgando, ¿no? Juzgando de pronto a una persona, no, es que esta persona es difícil, esta persona es esto, esta persona es lo otro, y entonces me enojo y el otro también se enoja, todos contra él, y pobrecito, resulta que esta persona es víctima de demonios, de espíritus malos que lo perturban. Por eso tiene sus actitudes desordenadas, su comportamiento desordenado. Entonces nosotros no lo comprendemos, nos vamos contra él. Es cierto, pecamos nosotros en juzgar a la ligera, criticar y irnos contra alguien por falta de discernimiento y sabiduría. Porque si hay discernimiento y no hay sabiduría, igualmente también se cometen errores y se peca. Bueno, pues eso sí es un trabajo, una tarea que nosotros tenemos que perfeccionarnos, que tenemos que pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, y que Dios nos ayude, y que también nosotros nos dispongamos para limpiarnos y para agradar al Señor, para que Dios nos dé esas maravillosas bendiciones o dones espirituales que son muy hermosos, que si Dios nos los da, pues todo sería, ¿no?, hermoso en nuestra vida, ¿no? Pero si el Señor ha prometido perfección, que nos va a ayudar a perfeccionarnos, seguramente sí vamos a lograr tener ese discernimiento junto con la sabiduría. Otra pregunta. Muy Sí. buenas noches, hermana María Luisa, bienvenida. La gloria y la honra para el Señor, que me mostraba que yo le estaría haciendo esta pregunta a su sierva amada. También me lo dijo en profecía ayer. También me dijo que estaría invitada a una fiesta espiritual y pues hoy veo su palabra cumplida. Todo el honor, la honra, la gloria para el Señor. Hermana, tengo 2 preguntas en la Biblia, si usted me permite. En Deuteronomio 22, versículo 6, Sí. dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre, tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. No entiendo, hermana. Eso era así tal como se lee, era así literal. Aquí no hay simbolismos, aquí no hay ilustraciones, no, espirituales, sino que era una ley que Dios a través de Moisés le enseñó al pueblo de Israel. Y le decía que como ellos tenían, en ese tiempo vivían ellos en un desierto, y que cuando alguno fuera por el camino va a encontrar un árbol con un nido de pajarito, ¿no? Entonces él encuentra y dice que no se fuera a llevar ni a la mamá junto con los hijitos, que no se los llevara, porque entonces iba a exterminar la especie. Entonces que se dejara escapar a los padres y se lleva a los hijitos, para que la especie no se extermine. Quizá también es por eso que el Señor tenía cuidado de estas cosas. Pero son cosas que Dios le enseñaba a la gente y le enseñó al pueblo de Israel y que ya pues hoy en día seguramente la gente que tenga la oportunidad de vivir por allá en el campo, en esos lugares, montañas o selvas, seguramente la gente lo hace. Ya ellos saben también que no hay que exterminar las especies, sino que hay que dejar, porque si no entonces se acaba la fauna. Sí, bueno. Buenas noches, hermana. Me siento muy bendecida por estar esta noche ante su presencia, pues fue una promesa del Señor. Y hoy... Ay, pero la hermana dijo que tenía 2 preguntas. Bueno, ahora, más tarde. Sí, hermana, sí. Fue una promesa del Señor y hoy se está cumpliendo. Por eso le doy la honra y la gloria. Hermana María Luisa, le manifiesto que es usted el máximo ejemplo de vida para yo renacer en los caminos del Señor. Yo llegué hace 7 meses a la iglesia, mi congregación está en Kendall. Estoy feliz de estar allí, ya que todos como el obrero y los ayudantes son excelentes personas y están muy pendientes de las personas para que aprendan su doctrina y sobre todo la apliquen. Hermana María Luisa, tengo 2 preguntas, una de la Biblia y otra personal.
La pregunta de la Biblia está muy relacionada con lo que yo estoy viviendo en este momento. Y es que hace 9 meses mi esposo falleció. Cuando esto pasó sentí que me iba a morir. Perdón. Afortunadamente encontré la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y fue allí donde el Señor me comenzó a hablar y descubrí que hay un Dios vivo y que cuando uno empieza a renacer en Él se da cuenta de que no todo está perdido. Mi pregunta está en Éxodo capítulo 22, versículos del 22 al 25. Éxodo 22. Sí, hermana. Del 22 al 25, sí, puede leer. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Mi pregunta está en el versículo 24, ¿qué quiere decir el Señor con este versículo? Que en la ley de Moisés, ¿no? También era un reglamento en la ley de Moisés. En ese tiempo, todo literal, todo había que cumplirlo al pie de la letra. Aunque hoy es ya una moral, hoy se considera como una virtud, como una cualidad entre la moral que nosotros llamamos, está en nuestro corazón el de la misericordia, el del respeto, el de la bondad, ¿no? Generosidad. Está eso ya en nuestro corazón que Dios lo ha sembrado en nosotros, pero en ese tiempo Dios lo escribía para que el pueblo de Israel leyera e hiciera todas las cosas tal como Dios quería. Entonces decía que la viuda, que había que tener mucha consideración con la viuda y el huérfano, porque las mujeres no trabajaban. La mujer no trabajaba, sino estaba en su casa haciendo los quehaceres y criando los hijos. Y si se muere el esposo, entonces ella quedaba desamparada, tenía que mendigar. Por eso Dios dijo, no le cierren la puerta a una viuda, ayúdenle, apóyenla, colabórenle para que ella no se vaya a morir de hambre. Y si alguno va a maltratarla, entonces yo lo voy a castigar y hasta le voy a mandar la muerte física para que se muera y queden sus mujeres viudas y sus hijos huérfanos. Ese era el castigo que Dios les daba a ellos. Hoy en día, si nosotros vamos a comparar, Dios tiene misericordia de nosotros, aunque hoy, en la era en que vivimos, trabajan hombres y mujeres, ¿no? Por igual. Entonces los hombres y las mujeres, entonces ya no hay ese problema que si el marido murió, que ella se quedó desamparada, no, porque seguramente ella tiene un trabajo. Y ya no hay como esa ley física, que si es desamparada y que si nadie le tiende la mano, pues que entonces al otro le van a quitar la vida. Hoy ya no existe, porque ya hoy Dios le dio libertad a la mujer también de tener como una igualdad de derechos con el hombre en su trabajo, en sus cosas. Entonces ya todos trabajan, pero sí existe en nuestro corazón lo que Dios nos da a través de los dones espirituales, o el Espíritu Santo nos enseña en nuestra conciencia, que tenemos que respetar, valorar, ayudar y ser misericordiosos y tenderle la mano al necesitado, sea hombre o mujer. Aquí ya no es viuda ni viudo, sino al que necesite. Entonces, que Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos en ello. Ya es diferente el trato para nosotros hoy, ya muy distinto de lo que aquí Dios había implantado en la ley de Moisés. Mi pregunta personal es la siguiente. Tengo una amiga que necesita un consejo y que mejor que usted, que está tan cerca de Dios, puede orientarla. Ella lleva 7 meses llegando a la iglesia, está feliz porque Dios la ha bendecido grandemente. Su primer matrimonio fue a los 19 años, matrimonio que terminó en divorcio por no tener la madurez espiritual ni conocer la doctrina que enseña el Señor en la iglesia. Como anhelo más grande que ella ha tenido en su vida es tener su hogar y sus hijos. Por esta razón, ella se volvió a casar hace 2 años. Por actitudes de su varón, ella siente en su corazón que él se casó para obtener la legalización en este país. Ella aprendió que en la doctrina del Señor, el Señor no acepta los divorcios. Es por eso que día a día ella lucha para poder establecer su hogar y tener sus hijos. Hermana María Luisa, ¿qué pasa si su varón insiste en el divorcio? ¿Perdería ella las bendiciones? ¿Qué le podemos aconsejar para que alcance las bendiciones y pueda recuperar su hogar y tener sus hijos? La amo en el Señor. Que ella lea la Biblia, ore a Dios,
le clame al Señor y que ella no haga nada, y que las cosas se den como Dios quiere, que todo lo que suceda, que sea que sucedió porque otra persona lo hace, pero que no sea ella la que está haciendo nada, para que ella no tenga que su conciencia decir estoy ofendiendo a Dios, sino que ella procure agradar a Dios y que ore al Señor y que confíe en Él para que Dios la bendiga. Y si se llega a dar que el otro se fue y la abandonó, ya no es problema de ella, que no se angustie, que siga adelante y que busque a Dios, que Dios la pondrá en alto. Dios es el que hace todas las cosas. Sí, hermana. Hermana María Luisa, mi segunda pregunta está en el Salmo 76. Salmo 7:6. Correcto, versículo 10. Sí. Acá no entiendo donde dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. No entiendo por qué dice la ira del hombre te alabará. Sí, dice, por ejemplo, en el verso 7 dice tú, le dice, está hablándole a Dios, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira, Señor, no? Dice, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Mire que aquí ya está hablando de la iglesia, porque dice que Él se levantó para salvar a los mansos de la tierra, a la iglesia, a los creyentes que siguen a Dios. Y luego dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Ciertamente tú convertirás a la gente, por más mala que sea, por rebelde, por necia, por iracunda, por lo que sea, tú los vas a convertir cuando venga el reino, cuando venga tu palabra, el reino de los cielos. Entonces, ninguno va a quedar delante de tu presencia con su ira, con su necedad, con su rebeldía o soberbia o arrogancia o altivez, porque tú los vas a convertir y se convertirán a ti. Entonces está hablando metafóricamente cuando dice, pues ciertamente tú vas a reprimir, porque aún la ira, dice, ciertamente la ira del hombre te va a alabar. Es decir, un hombre malo, iracundo, rabioso, soberbio, arrogante, se convirtió al Señor y entonces ahora alaba a Dios. ¿Y la ira dónde quedó? Por allá. Dios la quitó. Entonces una forma de hablar. Las iras, tú la vas a reprimir y tú vas a estar reprimiendo las malas acciones de los hombres. Eso es lo que significa esto. Que el hombre era soberbio por naturaleza, iracundo, arrogante, orgulloso. Y Dios hace un cambio, una transformación en ese hombre, en esa o mujer, y ahí se cumple este verso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todos se someterán a ti. Eso es lo que está hablando ahí. Bueno, seguimos. Sí, hermana. Buenas noches, mi hermana María Luisa. La amo mucho en el Señor. Era una promesa del Señor que estaría gozando de una fiesta espiritual. Y quiero decirle que la amo mucho en el Señor. Gracias por todo lo que me ha enseñado. Tengo dos preguntas esta noche para usted. La primera está en Nahum, en el capítulo... Nahum queda atrás de Malaquías, Zacarías, sí. Malaquías. En el capítulo 2, versículo 4. Es un libro muy pequeño. Después de Daniel buscar. Nahum, ¿qué, hermana? Capítulo 2, versículo 4. Sí, hermana, puede leer. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Hermana, ¿qué significa esto con los carros se precipitarán? ¿Era una forma simbólica? En el verso 3 dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas.
Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Está hablando del castigo que Dios le iba a dar a una ciudad llamada Nínive. Nínive fue una ciudad donde su rey estuvo en contra del pueblo de Israel y muchas veces vino a hacerle mal al pueblo de Israel. Entonces Dios, por cumplir su palabra, que Él puso una ley en Israel que decía ojo por ojo, diente por diente. Lo que una persona mata al otro con espada, a él también lo matan con la espada. Si él lo mató con piedra, a él lo vuelven y lo matan con piedra. Eso es ojo por ojo, diente por diente, y eso fue una ley que hubo en Israel. Entonces, como Nínive se fue contra los israelitas y les hizo daño, dice el Señor, a ustedes también yo voy a mandar un ejército y a ustedes los van a destruir también por haberse metido con mi pueblo, ¿no? Estamos hablando ya pues más antiguo, más antes de Ezequiel. ¿Y qué sucedió? Que dice que el Señor enviaba a sus millares de ángeles, porque Dios tiene millares de ángeles que son los que Dios usa para el servicio del mundo, de la tierra, de los hombres, de los seres humanos. Entonces Dios envía a esos ángeles o espíritus, y esos son seres con carruajes, hay caballos, todo es espiritual, pero todo es como un mundo, como así decir nosotros, todo lo que vemos. Allá también eso es otro mundo, pero espiritual. Entonces dice que Dios mandaba a sus ángeles en sus carruajes y ellos llegan, poseen a los ejércitos terrenales, al ejército terrenal, posee ese espíritu, llega y entra en él y les da fuerza y les da poder y valor para que vayan a pelear a la guerra. Entonces así era como eran las guerras, pero Dios enviaba a todos sus ángeles o sus espíritus ministradores para que poseyeran a los ejércitos, les daban fuerza, capacidad, les daban valor. Por eso era que a veces ganaban las batallas, porque era el poder ahí más bien de Dios y no tanto la fuerza de los seres humanos. Y entonces aquí Dios está enumerando o describiendo más bien que Él iba a estar enviando sus carros y sus valientes, pero eran espíritus que entraban en lo físico, en un ejército, para que se fueran en contra de Nínive y la destruyeran. Y no dudemos y no se nos haga eso extraño ni raro, que hoy nosotros también tenemos lucha contra seres espirituales. Nosotros tenemos una lucha contra un ejército espiritual. El diablo es el jefe, el comandante y jefe de ese ejército espiritual maligno que hace mal a los seres humanos y nos hace mal sobre todo a los que buscamos a Dios. Y entonces esos espíritus malos vienen y penetran en una persona, hombre o mujer, lo toman, lo poseen y comienzan un comportamiento en esa persona contra nosotros, a hacernos mal, a hacernos daño, y usa a quien quiera que sea. Entonces nosotros decimos, ese hombre viene contra mí, esa mujer me hizo mal, pero ignoro que no es el hombre ni la mujer, fue un espíritu malo que el diablo usó para que venga contra mí a hacerme daño, a hacerme mal. Cuando nosotros comprendamos esto, aprenderemos a confiar en Dios y aprenderemos a orar al Señor cada vez que usted se sienta perseguido, se sienta atormentado, usted se sienta acosado por alguien en su trabajo, en el estudio, en la universidad, donde sea, en la empresa, en la fábrica, donde sea, que usted se sienta perseguido por alguien que lo están humillando, insultando, que están contra usted, sepa que es el diablo que envió espíritus y que están esos espíritus poseyendo a estas personas para que vayan contra usted. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Cuál es su arma que usted tiene? La oración y el poder que Dios le dé a usted por esa oración para usted combatir a ese enemigo y luchar contra ese enemigo, y usted adquiriría el triunfo. Eso sí, usted tiene que andar bien delante de Dios para que Dios le dé el triunfo. Porque si usted anda mal delante de Dios, le pasa lo de Nínive, que lo destruye. El Señor los manda a destruir como hizo con Nínive, porque estaban pecando.
Entonces, eso es lo que acontece y así es hoy nuestra vida y nuestra situación espiritual. Por eso, nosotros estamos luchando hoy constantemente contra un ejército, contra unos espíritus que no los vemos, pero que sí vienen y poseen a la gente, a las circunstancias de la vida, y las poseen para venir a hacernos mal, a hacernos daño. Eso es lo que hace el enemigo, no solamente en aquel tiempo, sino que eso ha sido una constante desde que Dios hizo a Adán y a Eva. Bien, seguimos. La pregunta, hermana, está en San Mateo, capítulo 10, versículo 34. 10, 34, 24. 34. Sí. 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo no trajo paz, sino espada. Sí, y todavía el Señor, por creer en el Señor, ¿cuántos problemas usted tiene en su casa con su familia? ¿Cuántos problemas usted se ha ganado con sus seres en su casa, con la esposa, con el esposo, marido o mujer, como llamen, con sus hijos, con sus tíos, abuelos, padres? ¿Cuántos problemas tienen ustedes? ¿Cuánto han tenido? ¿Cuánto han tenido que luchar? ¿Cuántos vienen escondidas de sus seres familiares porque no les permiten y porque los critican y porque los amenazan y porque se volvieron enemigos ahora por causa de la palabra del Señor? Eso es lo que significa: no he venido a traer paz, sino disensión. Y todavía el Señor pone eso hasta el día que Él venga en la nube, y será que se acaba eso. Se acaba de que ya dejen de estar peleando y dejamos de tener enemigos por causa de la palabra del Señor. Es eso. Bueno, seguimos adelante. Sí, hermano. Hermana María Luisa, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, es mi deseo. Yo quisiera hacer una pregunta y está en Romanos 11, acerca de la restauración de Israel. Romanos 11, 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Romanos 11, 25, sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en asociación a esto, aquí dice en Zacarías capítulo 8, versos 20 al 23. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Quiero que me hable acerca de la restauración de Israel, acerca de estas cosas. Y qué hermoso cuando dice que gente de todas las naciones vendrán a Jerusalén, que es la iglesia del Señor. Gente de todas las naciones vendrán a adorar al Señor, a Jerusalén celestial, a Jerusalén espiritual, no la física, sino la espiritual. Esa Jerusalén espiritual que es la iglesia del Señor, la que Él está formando. Y gente de todas las naciones. Hermoso es eso. Esos versos, cada vez que yo los leo, me estremecen, porque esa es la emoción que me da, que se está cumpliendo esa palabra del Señor. Como sea, la iglesia del Señor ya está, aunque sean 2 o 3 personas, pero está como en 44 países. Entonces se está cumpliendo que gente de todas las naciones vendrán, pero ¿vendrán a dónde? Es que no es un sitio específico físico, vendrán
a Dios, vendrán a Jerusalén espiritual, que es la iglesia del Señor, vendrán al Señor, al conocimiento de Dios. Eso es ese verso de Zacarías. Aquí, cuando el hermano lee sobre restauración de Israel, está hablando que así como en la antigüedad el pueblo había un remanente, y ese remanente Dios los salvó porque no perecieron con los ejércitos de Babilonia, no perecieron, sino que Dios los mandó para Babilonia y otros los mandó esparcidos por diferentes naciones. Ellos los guardó su vida para que se cumpliera la palabra de Dios o el plan, que era que viniera el Salvador Jesús, que viniera el Salvador a formar su iglesia a través de ese remanente. Y dice que como hubo ese remanente, hoy en el Evangelio del Señor también hay un remanente por parte de los judíos, o el verdadero israelita, que entiendo yo que es el judío, aquel a quien Dios le habló una vez por Moisés y le dejó unas leyes a través de Moisés. Ese es el verdadero judío a quien Dios verdaderamente le va a dar la oportunidad y lo va a rescatar y le va a dar la oportunidad de salvarse si es que cree en el Evangelio de Cristo, si cree en la palabra del Señor, en el reino de los cielos, entonces él también se salvará igual que nosotros los gentiles. También él tendrá la oportunidad de tener Espíritu Santo y dones espirituales, pero ya no será judío, sino será iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Eso es lo que habla aquí en Romanos en cuanto a la restauración de Israel, que Dios le dará la oportunidad y algunos se salvarán, no todos, solo el remanente. ¿Cuántos son? No lo sabemos. ¿Desde cuándo empezó? Empezó desde los 12 apóstoles, desde ahí empezó el remanente a funcionar. Así que dice que el Evangelio, en el verso 28, cuando dice que, así que en cuanto al Evangelio, los judíos o los israelitas son enemigos de nosotros por causa del Evangelio de Cristo. Pero en cuanto a la elección, cuando Dios eligió un pueblo, ellos, los israelitas, son muy amados porque Dios les habló, fue a ellos, a Abraham, y formó a Jacob con sus hijos, los formó a ellos como pueblo de Israel. Entonces, como elección, ellos son amados por parte del Señor. Pero en cuanto al Evangelio, pues ellos se hicieron nuestros enemigos. Pero ellos, Dios los tiene en cuenta al remanente, a los que tengan la oportunidad de oír el Evangelio y convertirse a Dios. Entonces ahí se cumplirán estos versos que además vemos que ya se han cumplido con los 12 apóstoles que fueron los primeros judíos convertidos al Evangelio de Cristo. Y dice que la palabra y el juramento que Dios le hizo a Abraham es irrevocable y no se puede anular. Por eso dice, irrevocables son los dones o la dádiva o el regalo y el llamamiento de Dios, que es lo mismo. Dones y llamamiento de Dios es lo mismo, y eso se lo hizo a Abraham, y dice que eso es irrevocable, que Dios no puede cambiar, no puede quitar ese estatuto que le habló a Abraham, sino que eso se cumplirá para siempre. Cuando le dijo a Abraham, en tu simiente bendeciré muchas naciones y serás padre de muchas naciones, en tu simiente, y serás padre de naciones, hablándole de la Cristo Jesús y su iglesia. Esos son los dones y el llamamiento que Dios hizo a Abraham, y por eso la iglesia del Señor Jesús existe y será una iglesia santa y preciosa, como Dios se lo habló a Abraham desde el principio, y Dios no va a quitar, a anular este juramento, sino que sigue adelante en pie el juramento. Eso es lo que significa ese verso maravilloso. Seguimos adelante. Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga, qué felicidad tan grande poder estar en esta noche compartiendo con ustedes, con el hermano Andrés y todos los que hoy la acompañan. Mi felicidad es muy grande porque yo venía mucho por estos lados de South Beach en mis tiempos de antes, pero venía a las discotecas porque bailaba mucho, y eso hace 11 años atrás. Pero Dios me rescató, me sacó de esos lugares, y hoy nadie me saca de la iglesia. Me siento muy feliz por ello. Y mi pregunta, hermana, es en referencia a Los Ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 23 de San Mateo. ¿23? Sí, hermana. Sí. 23 de Mateo, en el versículo 30.
Con su permiso, hermana, dice, Sí, hermana. porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mi pregunta es, yo sé que Dios, o sabemos que el Señor a usted le revela tantas cosas, y si sería posible que la hermana nos hablara un poquito de los ángeles, cómo son los ángeles del cielo, como dice aquí, Bueno, serán como los ángeles de Dios en el cielo. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes los ángeles? Los ángeles son espíritus. Son espíritus. Y si el Señor Jesús dijo que allá nadie se iba a casar porque todos serían como ángeles, pues, ¿qué significa? A gente que dice los ángeles no tienen sexo. Pues es que un espíritu no tiene sexo. El espíritu no tiene sexo. Entonces, si dice que seremos como los ángeles, es así. Espíritus que ya no está la carne, porque es que la carne es la que hace que nosotros seamos diferentes de los ángeles o de los espíritus. Nuestra carne es la que nos hace diferente de ellos. Al no existir esta materia, entonces ya seremos como los ángeles o como los espíritus o los ministros que Dios tiene allá con ellos. Es eso. Bueno, una pregunta, sí, hermano. Good evening, brothers and sisters. May God bless you all. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios los bendiga a todos. Sister Maria Luisa, for months and months, every time I listen to a Bible study, I'm hoping that you would answer a question I have in Matthew. Por meses y meses, cada vez que la escucho a usted, he esperado que usted conteste una pregunta que yo tengo aquí en Mateo. Verse 30 through 32. 12, 30 through 32. Mateo 12, verso 30 al 32. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in any age to come. Is a sin against the Holy Spirit a sin against God or a sin against Jesus, or is it different? ¿Leo los versos, hermana? Sí. Bueno, verso... Haga la pregunta, hermano. Bueno, la pregunta del hermano concretamente es si pecar en contra del Espíritu Santo, un pecado en contra del Espíritu Santo, es lo mismo que un pecado contra Dios o un pecado contra Jesús. Si es diferente pecar en contra de cada uno de ellos o es lo mismo. Dice que se peca contra el Espíritu Santo es en la blasfemia. Aquí está hablando, dice que todo pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, no será perdonada jamás. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo mismo que decir blasfemia contra Dios o blasfemia contra Jesucristo, que es lo mismo. Y dice que ese pecado no se perdona. Entonces, ejemplo tenemos cuando los fariseos injuriaron al Señor Jesucristo diciéndole que Él era un endemoniado y que era mentiroso. Eso es una blasfemia. Que al mismo Señor le dijeron, usted es mentiroso, usted es endemoniado. Ahí hubo blasfemia y por eso Dios, el Señor Jesús le dijo, cuídense porque ese pecado no va a ser perdonado. Todo pecado será perdonado, pero ese no. Si usted va contra Dios a blasfemar y a decir que es el diablo, que eso es el diablo, que eso no es Dios, que eso es una mentira, que Dios es mentiroso, que esta iglesia, por ejemplo, que eso es del diablo, que eso es una mentira, está la gente blasfemando contra Dios. ¿Y qué peligro hay que Dios no le perdone eso? Vamos, hermanos, a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a hacer nuestra oración que sensibiliza el corazón de Dios. La oración esa oración que hacemos con todo el corazón, con mucha inteligencia,
cuando dice orad con inteligencia. Es orar con los 5 sentidos, sabiendo qué es lo que le vamos a decir a Dios. Eso es orar con inteligencia. Cuando usted está buscando un trabajo, un empleo, y aplica, envía una solicitud a una empresa y allá le envían diciéndole, hay una entrevista, venga porque usted tiene que hablar con el gerente, porque parece que sí le van a dar el trabajo, pero tiene que hablar con el gerente. Entonces usted se prepara inteligentemente. Usted dice, yo tengo que hablar con palabras inteligentes y palabras sabias para que el gerente me pueda dar el empleo, para que él diga que yo soy una persona capacitada, apta, que sí puedo, que sí sirvo y entonces me va a dar el empleo. Uy, tengo que prepararme, hacerlo inteligentemente. Es eso. Usted se prepara y está frente al gerente con lo mejor. Usa el mejor vocabulario, usa los mejores modales, usa de su educación. Hace todo el protocolo que usted cree que le va a agradar al gerente. Y le dice palabras muy bien, entonces el gerente queda asombrado y le da el empleo. Eso se llama hablar con inteligencia. Y orar con inteligencia es lo mismo, hablar con Dios sabiamente, inteligentemente. Que salga aquí de nuestro corazón, que nuestra necesidad, petición o enfermedad, lo que sea, esas palabras lleguen a los oídos de Dios. Y que Dios actúe. Es eso lo que queremos, amén. Eso es lo que vamos a hacer y después le vamos a dar gracias a Él y a alabarle, a glorificarle y a engrandecerlo y a decirle que Él es el todo en nuestra vida. Padre Santo, gracias Señor. Padre Celestial, eterno Dios, poderoso Señor, tu grandeza es inescrutable y habrán muchos cambios de vida. Y mucha tristeza se va a quitar de los corazones de algunos. A muchos se les va a quitar el sufrimiento, la angustia, el dolor, el tormento, porque se van a disponer, y se van a disponer con sinceridad a alabar mi nombre, a buscar mi nombre y a seguir mis caminos. Y cambiarán de opinión, porque yo haré que cambien de opinión y que me sigan, y que no sufran, que no tengan tristeza ni lamento, que no les falte nada. Todas estas cosas haré, y a todos les daré y les bendeciré, y escucharé sus oraciones, porque miraré sus corazones convertidos a mí, y daré progreso y daré triunfo, y daré victoria. Pero tendrán que enderezar sus vidas, enderezar sus caminos, quitar la torcedura y el error, quitar los lamentos, la angustia, la tristeza, porque viene bendición y alegría, y viene regocijo, y el sufrimiento desaparecerá, y muy pronto van a tener triunfos y habrá muchas sanidades también y milagros, porque hay muchos que se lamentan por sus enfermedades, por aquel cáncer que está azotando a muchos, pero ese cáncer también lo quitaré y lo dormiré, y quitaré y les daré larga vida y les daré sanidad y liberación. Y procuren seguir adelante y procuren cumplir mi palabra y seguir mis caminos, porque todos están delante de mi presencia y yo los estoy viendo y los estoy escuchando, y les diré que la bendición ha llegado a vuestras vidas y se quitará el sufrimiento. Muy pronto cada uno va a estar recibiendo el pago y el galardón por lo que hagan. Así que vuestros caminos sean caminos rectos y vuestra vida sea una vida recta, y vuestro hablar y vuestro meditar y vuestras actuaciones sean sabias y entendidas, para que asimismo me agrade de todos vosotros y la bendición nunca falte en vuestras vidas. Y les daré felicidad en vuestros hogares también y a vuestras familias. Os daré este triunfo, seguid adelante, marchad hacia adelante, porque vienen cambios positivos para mi iglesia en general. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Nosotros no somos dignos de ti. Nosotros no somos dignos de ti, Padre. ¿Cómo vamos a ser dignos, mi Señor? ¿Cómo vamos a merecer esto?
¿Cómo vamos a recibir esto de tu mano poderosa, de tu parte, si cada día somos débiles y cada día somos carne débil, que estamos cometiendo errores, flaquezas, Señor? ¿Cómo, Padre mío? ¿Cómo tú nos vas a prometer tantas maravillas? ¿Cómo tú nos vas a dar tantas bendiciones, Señor? Si no las merecemos, mi Padre, no las merecemos, pero ese es tu amor, esa es tu palabra, esa es tu misericordia, esa es tu voluntad santa. Gracias, mi Señor, gracias, mi Padre, porque a pesar de que somos imperfectos, eres tan misericordioso y estás viéndonos y escuchándonos. Estás mirando la necesidad de cada uno, estás mirando, Señor, la tristeza, estás mirando la enfermedad, estás mirando los tormentos de los espíritus malos en los cuerpos de algunos, estás viendo las brujerías, las hechicerías que el diablo ha hecho en algunos y que tú los vas a dar la liberación y la sanidad y que tú les vas a dar el triunfo, la victoria a todos. Gracias, mi Señor, porque no lo merecemos, mi Padre. Y tú sí mereces la honra y la gloria y la alabanza, porque tú eres grande y justo. Señor, ¿qué daremos para ensalzar tu nombre? ¿Qué haremos, Señor, para pagarte tus bienes, tu misericordia y tu amor y tus beneficios? ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué vamos a hacer, Padre? ¿Qué haremos, Señor mío? ¿Con qué te pagaremos, Padre mío? ¿Con qué te pagaremos, Señor? Pero tu amor es tan grande y tu misericordia es tan grande para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, hacedor de maravillas. Bendice a todos los hermanos que nos ven en el video y a toda la gente que ve estos estudios bíblicos. Bendice a todos, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias a ti, mi Señor. Santo es tu nombre para siempre. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Gloria a nuestro Dios. Alabanzas para nuestro Rey. Muchas gracias.
Hermanos, gracias y el Señor les bendiga. Gracias.